Desde la azotea de un rascacielos, Ricardo observaba la ciudad despertar. Cada edificio, cada calle parecía palpitar con la misma energía vital que impulsaba su imperio de construcción. Sin embargo, a pesar de la grandeza que lo rodeaba, una inquietud lo consumía. No eran los números ni los contratos los que nublaban sus pensamientos, sino las recientes actitudes de su hijo Lucas. Con cada nuevo titular, cada llamada nocturna de la policía, Ricardo sentía el peso de una amenaza creciente al legado que tanto había luchado por construir. Lucas, con su comportamiento imprudente y despreocupado, parecía indiferente a las consecuencias de sus acciones, pasando por alto no solo su propia reputación, sino también la de la familia. Mientras la ciudad se despertaba abajo, Ricardo se preguntaba dónde había fallado. ¿Acaso el lujo y la facilidad que le proporcionó a su hijo habían oscurecido los valores que intentó inculcarle? Con cada reflexión, la figura de Lucas se alejaba cada vez más de la imagen del heredero que Ricardo alguna vez imaginó. Allí, en ese horizonte de acero y vidrio, Ricardo sabía que algo debía cambiar. Era hora de tomar una decisión, una que tal vez pudiera rescatar a su hijo de las sombras de sus imprudentes elecciones. Era un riesgo, pero el amor de un padre por su hijo a veces exige medidas extraordinarias. Con un suspiro pesado, Ricardo se alejó de la ventana y tomó el teléfono. Tal vez sea el momento, murmuró para sí mismo, antes de marcar el número que podría cambiarlo todo. Lucas, necesitamos hablar. Hoy. Es algo serio, dijo Ricardo con firmeza cuando contestaron la llamada. Al otro lado de la línea, hubo una pausa y luego una voz somnolienta. Claro, papá. ¿Más tarde? No, Lucas. Ahora. En mi oficina. Ricardo colgó, con el corazón pesado pero decidido. El día apenas comenzaba y ya tenía un plan en mente. Por otro lado, Ana comenzaba su día antes del amanecer, sus manos hábiles cuidaban las plantas que traían vida al mundo estéril de concreto y acero de la oficina de Ricardo. Cada hoja se limpiaba meticulosamente, cada pétalo se inspeccionaba delicadamente. Para Ana, esas plantas no eran solo parte del trabajo, sino seres vivos que merecían atención y cariño. En un rincón de la oficina, Ricardo observaba. La joven parecía fuera de lugar allí, un contraste vivo con los trajes y corbatas que normalmente llenaban el espacio. Había una simplicidad en sus gestos, una dedicación que no era motivada por bonificaciones ni reconocimiento. Era auténtica, real. Ricardo estaba acostumbrado a negociar con números, a lidiar con la dureza del concreto, pero allí estaba Ana, recordándole involuntariamente que incluso en el corazón de un imperio de acero, la naturaleza encontraba su espacio, delicada y resistente. Acercándose, Ricardo no pudo evitar notar la forma en que Ana susurraba a las plantas, como si compartieran un secreto que solo ellos entendieran. «Tienes un don especial con estas plantas, Ana», comentó él, su voz interrumpiendo el cómodo silencio que Ana tenía con su mundo verde. Sorprendida, Ana alzó la mirada y se encontró con la mirada del magnate. «Son como las personas, señor Ricardo. Necesitan atención y cuidado para florecer», respondió ella, con un toque de orgullo mezclado con timidez en su voz. Hubo un momento de pausa, un breve intervalo en el que Ricardo reflexionó sobre las palabras de Ana. En su mundo, donde todo estaba calculado y medido, la idea de cuidado desinteresado parecía casi revolucionaria. «Tal vez tengas razón, Ana. Tal vez todos necesitemos un poco más de cuidado para florecer», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Con un asentimiento de cabeza y una sonrisa suave, Ana volvió a su trabajo, dejando a Ricardo con sus pensamientos. En esa oficina, rodeada de vidrio y concreto, las plantas de Ana crecían y florecían, un recordatorio silencioso de la fuerza de la simplicidad y la dedicación genuina. La noche anterior había sido larga y agotadora para Ricardo. Después de una llamada alarmante, pasó horas en la comisaría, lidiando con las consecuencias de las imprudentes decisiones de Lucas. Cuando finalmente regresó a casa, los primeros rayos del sol ya acariciaban la ciudad, y su mente estaba llena de preocupaciones y frustraciones. En la oficina, mientras observaba a Ana cuidar de las plantas, Ricardo encontró un momento de paz inesperado. La serenidad de Ana, en contraste con la tormenta que agitaba su corazón, era casi hipnótica. Movido por un impulso, decidió entablar una conversación, buscando refugiarse en la simplicidad de ese momento. «¿Siempre llegas tan temprano, Ana?», preguntó Ricardo, acercándose con una curiosidad genuina. Ana levantó la vista, un poco sorprendida por ser el centro de atención de Ricardo.
Sí, señor Ricardo. Necesito comenzar temprano para poder cuidar de mi madre después del trabajo, y todavía tengo clases por la noche, explicó ella, con una voz suave pero firme. La respuesta de Ana sorprendió a Ricardo. Sabía que era trabajadora y dedicada, pero la realidad de su vida, la carga que llevaba sobre sus jóvenes hombros, era más profunda de lo que imaginaba. ¿Estás estudiando? Eso es admirable, Ana. ¿Y tu madre, está enferma? Ana asintió, vacilante, no acostumbrada a compartir su vida personal. Sí, ha estado enferma durante un tiempo. Cuido de ella y de mi hermano menor. Es un equilibrio delicado, pero lo logramos. Ricardo sintió un creciente respeto por Ana. Aquí estaba una joven enfrentando desafíos que muchos en su privilegiado círculo no podrían imaginar, y aún así, encontraba la fuerza para ofrecer cuidado y atención a las plantas de la oficina como si fueran sus propios hijos. Eres una mujer extraordinaria, Ana. Tu familia debe estar muy orgullosa, dijo Ricardo, sinceramente impresionado. Ana sonrió modestamente, un rubor suave tiñendo sus mejillas. Solo hago lo que es necesario, señor Ricardo. Todos tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Ricardo asintió, reflexionando sobre las palabras de Ana. En su mundo, las batallas se libraban en salas de juntas y despachos de abogados. Pero allí, en esa conversación informal, fue recordado de que la verdadera fortaleza a menudo reside en aquellos que enfrentan la vida con valentía y humildad. La luz de la mañana inundaba la oficina de Ricardo, arrojando sombras largas sobre los planes de construcción y los contratos esparcidos por el escritorio. Pero la mente de Ricardo estaba en otro lugar, enredada en preocupaciones que no podían resolverse con una simple firma. Lucas, su hijo, era la fuente de esas preocupaciones, cada vez más frecuentes y graves. Ricardo sabía que algo tenía que hacerse, algo que fuera más allá de las conversaciones y reprensiones que hasta ahora habían resultado inútiles. Fue entonces, en medio de su reflexión, que la imagen de Ana surgió en su mente. La joven que cuidaba las plantas con tanta dedicación y cariño, que enfrentaba desafíos diarios con fuerza y resiliencia, podría ser la clave para el cambio que tanto deseaba ver en su hijo. Era una idea audaz, incluso radical, pero Ricardo estaba convencido de que medidas extremas eran necesarias. Llamó a Ana a su oficina, su corazón latiendo a un ritmo incierto. Cuando ella entró, la expresión de serenidad y atención en su rostro solo reforzó la decisión de Ricardo. Ana, tengo una propuesta para ti, algo que puede parecer un poco fuera de lo común, comenzó Ricardo, midiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Conoces a mi hijo, Lucas? Ha estado enfrentando algunos desafíos. Creo que podrías influir positivamente en él. Ana escuchaba, una arruga de confusión formándose en su frente. ¿Yo, señor Ricardo? ¿Cómo podría ayudar a su hijo? Ricardo respiró profundamente, sabiendo que lo que diría a continuación podría sonar absurdo. Me gustaría que te casaras con Lucas. Sé que es una solicitud inusual, pero creo que tu presencia, tu influencia, podría enderezar su camino. El silencio que siguió parecía llevar el peso del mundo. Ana estaba quieta, sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, sorpresa, incertidumbre e incluso miedo. Ricardo se apresuró a continuar, explicando que no sería un matrimonio en el sentido tradicional, sino una asociación, una alianza que beneficiaría a ambos. Para Ana, la propuesta sería una oportunidad para asegurar el bienestar de su madre y su hermano, además de una estabilidad financiera que nunca había imaginado. Para Lucas, sería una oportunidad para empezar de nuevo, para aprender a ver el mundo y a sí mismo desde una nueva perspectiva. ¿Y si me niego?, preguntó Ana, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Tienes total libertad para rechazar, Ana. No quiero que te sientas presionada, aseguró Ricardo. Pero te pido que pienses en la propuesta, en las posibilidades que ofrece. Es un plan arriesgado, lo reconozco, pero a veces es en los riesgos donde encontramos las mayores recompensas. Ana sintió, su mirada perdida en pensamientos profundos. Sabía que la decisión no sería fácil, que las implicaciones serían enormes, pero también veía una chispa de esperanza, una oportunidad de cambio. Con la promesa de considerar cuidadosamente la propuesta, salió de la oficina, dejando a Ricardo con la esperanza de que su plan arriesgado podría, de hecho, traer el cambio que tanto deseaba. En los días que siguieron a la inusual propuesta de Ricardo, Ana se encontró inmersa en un torbellino de pensamientos y emociones.
La idea de casarse con Lucas, un hombre a quien apenas conocía y cuya reputación estaba marcada por imprudencias, parecía un salto al vacío, un viaje a lo desconocido. Pero al mismo tiempo, la propuesta ofrecía la posibilidad de una vida mejor para su madre enferma y su hermano menor. Noche tras noche, Ana reflexionaba, sopesando los pros y contras, evaluando el impacto que tal decisión tendría en su vida y en la de su familia. Su madre, siempre una fuente de fortaleza e inspiración, seguía siendo el centro de sus preocupaciones. La enfermedad había absorbido la vitalidad de su madre y los gastos médicos se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Esa era la carga que Ana llevaba, una responsabilidad que enfrentaba con valentía y determinación. En la pequeña y modesta habitación que compartía con su hermano, Ana finalmente tomó su decisión. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas, arrojando patrones de luz y sombra en el espacio. Era hora de enfrentar a Ricardo y el futuro incierto que la propuesta representaba. Con pasos decididos, Ana cruzó el vestíbulo de la empresa de Ricardo. Cada paso la acercaba a un destino que nunca había imaginado para sí misma. Al entrar en la oficina de Ricardo, Ana encontró al magnate esperando, con una expresión ansiosa que apenas podía ocultar. «Señor Ricardo», comenzó Ana, su voz clara y serena, «he pensado mucho en su propuesta. Es una decisión que no solo moldeará mi futuro, sino también el de mi familia. Estoy dispuesta a aceptar el acuerdo, con la condición de que mi madre reciba el tratamiento que necesita y que mi hermano tenga asegurada la educación que se merece». Ricardo, quien hasta ese momento había estado conteniendo la respiración en anticipación, dejó escapar un suspiro de alivio. «Ana, tienes mi palabra. Se brindará toda la atención necesaria a tu madre y tu hermano tendrá todas las oportunidades que desee. Tu valentía y tu disposición para abrazar este desafío no serán olvidadas». Ana sintió una mezcla de determinación e incertidumbre aún brillando en sus ojos. «Entonces, tenemos un acuerdo, señor Ricardo. Me casaré con Lucas. Solo espero poder lograr algún cambio positivo en él». La mañana estaba fresca y clara, prometiendo un nuevo comienzo, pero para Ana y Lucas, el día tenía un significado diferente. No era una unión de corazones apasionados, sino un encuentro de circunstancias y necesidades, cuidadosamente tejido por Ricardo. La ceremonia de bodas, celebrada en un salón discreto y elegante, fue íntima, con solo algunos testigos esenciales presentes. No había multitudes ni música festiva, solo el suave sonido de promesas siendo intercambiadas, más como acuerdos que como votos. Lucas, normalmente impulsivo y desobediente, parecía inusualmente serio. Era consciente del peso del compromiso que estaba asumiendo, una responsabilidad que su padre esperaba que fuera el catalizador de un cambio profundo en su vida. A su lado, Ana estaba tranquila, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro incierto y las consecuencias de su decisión. Para ella, este no era el matrimonio con el que había soñado, sino un medio para asegurar el bienestar de su madre y su hermano. Cuando el oficial declaró, «los declaro marido y mujer», las palabras parecieron resonar en el vacío del salón, marcando la formalidad de la ocasión. Los vínculos de papel, que ahora unían a Lucas y Ana eran fuertes en términos legales, pero frágiles en cuanto a conexión emocional. Intercambiaron anillos, símbolos de un compromiso que ambos se comprometieron a respetar, pero sin los latidos acelerados de corazones apasionados. Después de la ceremonia, mientras los pocos invitados ofrecían felicitaciones educadas, Ricardo observaba a los recién casados. Sabía que estaba pidiendo mucho a ambos, especialmente a Ana. Pero en sus ojos, Ricardo vio algo que lo reconfortó, no era alegría, ni siquiera satisfacción, sino una determinación silenciosa. Tal vez, pensó Ricardo, esa determinación fuera la semilla de algo más grande, algo que pudiera crecer con el tiempo y el cuidado. La transición de la vida urbana agitada a la tranquila vida rural fue un cambio abrupto para Lucas. El joven, acostumbrado al confort y al lujo de la ciudad, ahora se encontraba rodeado de horizontes abiertos y un silencio que para él era casi ensordecedor. Lo que su padre llamó exilio dorado, para Lucas parecía más un confinamiento, una prisión sin rejas, pero con límites definidos por la vastedad de la naturaleza. En los primeros días, Lucas se sentía como pez fuera del agua, su inquietud y frustración creciendo con cada amanecer. Observaba a Ana, quien parecía adaptarse al entorno rural con una facilidad que lo intrigaba. Ella mantenía su rutina con una disciplina inquebrantable, cuidando de las tareas del hogar, continuando con sus estudios y, de vez en cuando, ofreciendo a Lucas una mirada compasiva pero distante. Para Ana,
el matrimonio con Lucas era un acuerdo, una alianza de conveniencia, y estaba decidida a mantener una barrera emocional entre ellos. Veía la lucha interna de Lucas, su dificultad para adaptarse a la nueva vida, pero su enfoque estaba en cumplir su parte del trato, asegurando el cuidado de su madre y su hermano. Mientras tanto, Lucas comenzaba lentamente a abrirse a los ritmos de la vida en el campo. La tierra, con sus ciclos y secretos, comenzaba a fascinarlo, y en ocasiones se encontraba perdido en pensamientos, contemplando el horizonte o el vuelo solitario de un pájaro en el cielo. La resistencia inicial daba paso a una aceptación renuente y, aunque no lo admitiera, Lucas sentía una extraña paz en esa simplicidad. A medida que las estaciones cambiaban en el campo, transformando el paisaje con sus colores y aromas, una transformación más sutil pero igualmente profunda ocurría en Lucas. Lo que comenzó como un exilio forzado se estaba convirtiendo lentamente en un periodo de crecimiento e introspección. Los desafíos del trabajo diario, inicialmente vistos como una carga, comenzaban a moldear su carácter de maneras que Lucas nunca había experimentado antes. Despertarse al amanecer, sentir el suelo bajo sus pies y dedicarse a tareas que exigían no solo fuerza física, sino también paciencia y perseverancia, despertaban en él un sentido de propósito que la vida anterior, llena de excesos y superficialidades, nunca le había proporcionado. Lucas descubrió una satisfacción en el trabajo duro, una especie de meditación en movimiento, donde cada gota de sudor y cada momento de agotamiento traían un sentimiento de logro. Ana observaba esta transformación a distancia, manteniéndose cautelosa pero no indiferente. Notaba el cambio en la actitud de Lucas, la manera en que sus ojos, antes tan a menudo perdidos en un horizonte distante, ahora se enfocaban y brillaban con determinación y enfoque. La barrera que Ana había construido entre ellos, erigida por desconfianza y necesidad de protección, comenzaba a mostrar signos de desgaste. A medida que los días se desenvolvían en el campo, la relación entre Ana y Lucas comenzaba a desplegarse en una trama más compleja y matizada. Ana, siempre observadora e introspectiva, comenzó a notar los cambios sutiles pero significativos en Lucas. No eran solo sus manos, ahora callosas por el trabajo, ni su mirada, más enfocada y menos errante. Era algo más profundo, una transformación en la esencia de su ser que Ana no podía ignorar. Lucas, por su parte, encontró en la presencia de Ana una constante que no sabía que necesitaba. Las conversaciones entre ellos, al principio formales y llenas de silencios cautelosos, comenzaron a fluir con más naturalidad. Eran diálogos intercalados con miradas que decían más que palabras, risas compartidas sobre pequeñas alegrías y frustraciones cotidianas. Cada momento de complicidad era como un hilo delicado tejiendo una nueva narrativa en sus vidas. Había tardes en las que, después del trabajo, se sentaban en el porche, observando el atardecer teñir el cielo de colores vibrantes. En esas horas tranquilas, Lucas hablaba de su infancia, de las expectativas que pesaban sobre sus hombros y de los errores que lo habían llevado hasta allí. Ana escuchaba, ofreciendo a cambio pedazos de su propia historia, hablando de los desafíos de cuidar de una familia, de la fuerza que venía de la vulnerabilidad y la valentía encontrada en la adversidad. Con el tiempo, la naturaleza de su relación comenzó a cambiar. No fue un cambio declarado o dramático, sino algo que se manifestaba en gestos simples, una mirada prolongada, una sonrisa compartida, una palabra de aliento en el momento adecuado. Ana comenzó a ver en Lucas una nueva luz, ya no como el hombre problemático que todos describían, sino como alguien que, como ella, luchaba por encontrar su lugar en el mundo. El camino hacia la casa de campo estaba envuelto en una quietud que Ricardo rara vez experimentaba en su vida cotidiana. La curiosidad y una pizca de ansiedad lo acompañaban mientras recorría la serpenteante carretera, su mente centrada en Lucas y en la mujer que, según su audaz plan, debía influenciar un cambio en su hijo. A medida que la casa aparecía a la vista, una construcción modesta pero acogedora, rodeada por el bucólico paisaje del campo, Ricardo sintió el peso de las expectativas en sus hombros. Sabía que lo que encontraría allí podría confirmar sus esperanzas o deshacer sus planes cuidadosamente elaborados. Al llegar, Ricardo fue recibido por un silencio pacífico, roto solo por el sonido distante de voces y risas. A medida que se acercaba, la escena que se desplegaba ante sus ojos lo sorprendió profundamente. Lucas, el hijo que conocía por su impulsividad y desdén por el trabajo duro, estaba en el jardín, manos en la tierra, conversando y riendo con Ana mientras cuidaban juntos de un parterre de flores. Había una naturalidad y una alegría genuina en su interacción, algo que Ricardo nunca había visto en Lucas. Ricardo se acercó, tratando de mantener la compostura mientras una miríada de emociones lo invadía. Lucas, Ana, los llamó, su voz revelando un toque de incredulidad.
Lucas levantó la vista, y la sonrisa que se formó en su rostro al ver a su padre estaba libre de cualquier rastro de rebeldía o resentimiento de antaño. «Papá, no esperábamos tu visita. Ven, únete a nosotros», lo invitó, un gesto sencillo que, sin embargo, llevaba consigo un peso de significado. Ricardo se acercó, observando su trabajo en el jardín, las plantas cuidadosamente cultivadas, un reflejo de la vida que estaban construyendo allí. «Parece que has encontrado un nuevo pasatiempo, Lucas», comentó Ricardo, una pizca de orgullo infiltrándose en sus palabras. «No solo un pasatiempo, papá», respondió Lucas, «una nueva forma de ver la vida, gracias a Ana». Sus ojos se volvieron hacia Ana, y en esa mirada, Ricardo vio una conexión, un respeto mutuo que trascendía las expectativas de un matrimonio arreglado. La visita, que comenzó con dudas y expectativas, se convirtió en una tarde de conversaciones y revelaciones. Ricardo vio, con sus propios ojos, la transformación de Lucas y el papel que Ana desempeñaba en ese proceso. El matrimonio arreglado, concebido como una solución a un problema, había generado resultados inesperados, tejiendo entre Lucas y Ana lazos de comprensión, apoyo y, quizás, los primeros hilos delicados de un amor genuino. Al dejar la casa de campo esa tarde, Ricardo llevaba consigo una nueva perspectiva, una esperanza renovada. El cambio que había presenciado en su hijo era un testimonio del sorprendente poder del corazón humano, de la capacidad de crecer, cambiar y encontrar alegría en los lugares más inesperados. Después de su visita a la casa de campo y de observar los cambios notables en Lucas, Ricardo se sentía revitalizado con una nueva ola de optimismo. La transformación de su hijo había superado sus expectativas más audaces, y estaba decidido a no dejar que este progreso se desvaneciera en la rutina del campo. Era hora de reintegrar a Lucas al mundo del que venía, pero ahora armado con una nueva perspectiva y madurez. Mientras conducía de regreso a la ciudad, los pensamientos de Ricardo tejían nuevos planes, ideas que podrían combinar el crecimiento personal de Lucas con el futuro de la empresa. Sabía que el regreso de Lucas tenía que ser más que simplemente volver al trabajo, tenía que ser un movimiento que honrara el viaje que había realizado. Al mismo tiempo, Ricardo no podía pasar por alto la presencia e influencia de Ana en este proceso de transformación. El apoyo silencioso pero poderoso que había brindado a Lucas, su propia historia de fortaleza y determinación, merecían reconocimiento y oportunidad. Al llegar a la empresa, Ricardo convocó una reunión con su equipo directivo. «Hay un cambio en el horizonte, uno que creo que traerá frescura y nuevas perspectivas a nuestra empresa», comenzó, su mirada recorriendo la sala. «Lucas regresará para asumir un nuevo papel, uno que estará alineado con su crecimiento personal y su nueva comprensión de lo que significa ser parte de este negocio». Los murmullos de sorpresa y especulación llenaron la sala, pero Ricardo levantó la mano, pidiendo paciencia. «Además, me gustaría presentar un nuevo miembro a nuestro equipo. Ana, a quien muchos de ustedes conocen, se unirá a nuestro departamento de relaciones públicas. Su perspicacia, ética de trabajo y habilidades de comunicación serán activos valiosos para nuestra empresa». La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. La inclusión de Ana en el equipo fue inesperada, pero su reputación de dedicación y competencia hablaba por sí misma. Ricardo sabía que estaba apostando por potenciales inexplorados, pero su intuición le decía que estos cambios serían la clave para una nueva era, tanto para la empresa como para su familia. A medida que Lucas y Ana se adaptaban a sus nuevos roles en la empresa de Ricardo, una transformación más profunda comenzaba a desplegarse entre ellos. Las paredes de la corporación fueron testigos de la evolución de una relación que, iniciada bajo los términos de un contrato, ahora florecía en algo mucho más significativo y genuino. Dentro del entorno empresarial, Lucas encontró un terreno fértil para aplicar las lecciones aprendidas durante su tiempo en el campo. Su nuevo rol en la empresa no era solo una posición, era una oportunidad para demostrar a sí mismo y a su padre que el cambio que había experimentado era profundo y duradero. Ana, a su lado, no solo se desenvolvía con competencia y gracia en sus responsabilidades en el Departamento de Relaciones Públicas, sino que también ofrecía a Lucas un apoyo silencioso, fortaleciendo su confianza y resolución. Fuera del horario laboral, la relación entre ellos se profundizaba, tejiendo una tela de respeto mutuo, apoyo y, aún más sorprendente, un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar. Conversaciones al atardecer, risas compartidas durante el almuerzo, miradas que comunicaban más de lo que las palabras podrían expresar, cada momento juntos fortalecía la conexión que habían construido. Lucas comenzó a ver en Ana no solo a la mujer que había transformado su vida, sino también a una compañera en todos los sentidos de la palabra. Su inteligencia,
compasión y fuerza lo inspiraban a ser la mejor versión de sí mismo. Ana, por su parte, veía en Lucas a un hombre que había superado las sombras de su pasado, alguien dispuesto a enfrentar desafíos y luchar por lo que era correcto y verdadero. La noche estaba llena de estrellas, cada una brillando como un testimonio silencioso de los giros y transformaciones que la familia de Ricardo había experimentado. Una gran celebración estaba en marcha en la residencia de los Ricardo, una fiesta no solo para celebrar los éxitos profesionales, sino también para reconocer la fuerza y la unidad que habían surgido de las adversidades. Ricardo, en medio de la multitud de invitados, se detuvo por un momento para absorber la escena ante él. Su familia, una vez fragmentada por tensiones y desacuerdos, ahora compartía risas y conversaciones, unida por lazos más fuertes y significativos. Lucas y Ana, la pareja improbable cuya unión había sido el catalizador de tantos cambios, estaban en el centro de todo, irradiando una felicidad que era genuina y contagiosa. Levantando su copa para brindar, Ricardo capturó la atención de los presentes. Sus palabras fluían no solo como un discurso, sino como un reconocimiento sincero de los viajes individuales y colectivos que habían recorrido. Hoy celebramos más que logros y éxitos. Celebramos la belleza de la resiliencia, la fuerza de la unidad y el poder transformador del amor y la comprensión. La vida tiene una manera curiosa de tejer sus caminos, de convertir los planes más improbables en resultados extraordinarios. Mientras los invitados brindaban, haciendo eco de sus palabras, Ricardo miró a Lucas y Ana, viendo en ellos la personificación de su mensaje. La pareja, que había comenzado su viaje bajo las circunstancias más inusuales, ahora compartía un amor que era la base sólida para un futuro prometedor. Lucas, al lado de Ana, sentía una profunda gratitud no solo por su esposa, sino también por su padre, quien, con su sabiduría y amor, lo había guiado de regreso al camino correcto. Ana, sosteniendo la mano de Lucas, sonreía, sabiendo que las elecciones que habían hecho, por más difíciles que fueran, los habían llevado a una vida llena de felicidad y propósito. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, cada risa y cada conversación tejiendo aún más fuertemente los lazos que unían a todos allí. Ricardo, observando la alegría compartida, sabía que podrían surgir desafíos nuevamente, pero creía que la fuerza de la familia que habían construido juntos sería el faro que los guiaría a través de cualquier tormenta. Lazos redescubiertos, amor reafirmado y un futuro brillante por delante, eso era lo que la celebración representaba. Y mientras las estrellas seguían brillando sobre ellos, la familia Ricardo brindaba no solo por lo que habían logrado, sino por lo que aún tenían por descubrir juntos.